En este segundo bloque nos encontramos con Pablo Seguer, historiador, investigador social, escritor de un libro que se llama Soldado de la Represión, el cual tuve el honor de leerlo y comentarlo en uno de sus varios lanzamientos que hizo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido también porque hayas revisado en esa oportunidad el libro. Fue un placer leerlo porque me entretuvo, pero muy bien. Es un libro historiográfico, ¿cierto? Y documentación súper preciso y además muy fácil de leer. Cuéntanos de tu libro un poco. ¿De qué se trata para que la gente también se inspire, ¿cierto? Y vaya a comprar este libro. El libro trata sobre una problemática bien contingente en el siglo XX y que incluso hoy en día tiene presencia en nuestra contingencia nacional, que es la tensa relación entre el poder armado, digámoslo así, fuerzas armadas y policías, y el poder civil. Y lo que busca hacer el libro es ver la manera en cómo desde más o menos 1938, con el arribo del Frente Popular, comienza a darse una tensa relación entre Fuerzas Armadas y Poder Civil, que en el contexto del gobierno de la Unidad Popular implicará un proceso de crisis en su relación y que finalmente decantará con el golpe de Estado y la dictadura militar que gobernó el país durante 17 años de Estado. 17 años, perdón. Por tanto, lo que busca hacer el libro es preguntarse cómo se da esa posibilidad, cómo es que se construye entonces un golpe de Estado más allá de la mera conflagración de ciertos oficiales golpistas o del apoyo de ciertos sectores civiles a la idea de un gobierno autoritario. La pregunta de fondo es ¿qué condiciones institucionales hacen posible que un golpe de Estado se dé como se dio en Chile y además de esto haya perdurado tantos años en el gobierno durante 17 años? Claro, y en el libro tú tratas muy a fondo también lo que fue el aparato represor principal de los primeros años de la dictadura, que fue la DINA. Cuéntanos un poco en qué era la DINA, cómo funcionaba, quizás de dónde viene la DINA también, cuál es su antecesor, como un órgano represivo, pero también burocrático de la dictadura. Sí, mira, el libro, yo lo digo en la introducción, inicialmente buscaba hacer una investigación sobre la DINA y tenía una premisa que a lo largo de la investigación me di cuenta que estaba un poco errada. La premisa en la que partí esta investigación era que la DINA, como una policía política de la Junta Militar de Gobierno, expresaba una ruptura con una tradición y una forma de organización de las Fuerzas Armadas y por lo tanto lo que creía yo y que también creían otros investigadores que ya habían avanzado un poco en este horizonte es que la Dirección de Inteligencia Nacional era una ruptura histórica con las tendencias represivas dentro de las Fuerzas Armadas y de sus servicios de inteligencia. Y a medida que comencé a hacer la investigación me percaté por diversos antecedentes que si nosotros seguíamos considerando a la DINA como una excepción dentro del desarrollo doctrinario, profesional y del contexto de la época en el cual se da el golpe de Estado y la represión llevada adelante por la DINA, estamos considerándola de manera sesgada, porque en última instancia la DINA fue integrada por soldados profesionales, surgió al alero de una institución que la concibió como una posibilidad real, necesaria, para un contexto político determinado y por lo tanto no surgió de la noche a la mañana, no fue una invención de mentes afiebradas, no fue el desarrollo de 3 o 4 oficiales con un perfil psicopático, sino todo lo contrario, responde a una doctrina militar que concebía el conflicto de la época bajo determinadas características que implicaba llevar esta guerra que estaba, comillas, dando la dictadura contra la Unidad Popular y los partidos que respaldaban a la Unidad Popular y que también estaban a la oposición desde la misma, llevar esta guerra hasta sus últimas consecuencias. Por lo tanto, lo que me percaté en el desarrollo del argumento de la investigación y también de los antecedentes que comencé a desarrollar es que la DINA, más que una ruptura histórica con la contrasubversión dentro de las Fuerzas Armadas, es una radicalización.
Es decir, es llevar hasta las últimas consecuencias las premisas anticomunistas y las premisas de la guerra contrasubversiva, y que por lo tanto la DINA es una expresión profesional de la doctrina de guerra contrasubversiva y no es una excepción histórica que se expresa por fuera a la tradición y el pensamiento militar de la época. Y eso es como el corazón y la tesis que sostiene este libro. Por lo mismo, uno de los elementos que yo comencé a revisar y a levantar en los antecedentes de esta investigación es cómo se organiza la represión. Porque una de las preguntas que nosotros tenemos que saber responder de manera muy contundente es por qué el golpe de Estado fue tan eficiente desde el punto de vista bélico y desde el punto de vista militar. En el sentido de que copó el territorio rápidamente, procedió a detener a miles de personas en un par de semanas y comenzó una campaña sistemática de vulneración de derechos fundamentales de población civil y opositores. Entonces lo que yo comencé a rastrear es cómo se organiza, por lo tanto, la represión, cuáles son las condiciones de posibilidad para la represión. Claro. Y ahí emergen varios dispositivos legales, pero uno de los centrales que entrega esta investigación y que es la primera investigación historiográfica que lo documenta con mucho antecedente, es que el golpe de Estado se basa en un dispositivo burocrático militar que se llama las Comandancias de Áreas Jurisdiccionales de Seguridad Interior, las CAXI. ¿Y qué son las CAXIS? Las CAXIS son un modelo de división y subdivisión del territorio nacional que permite entregar el conjunto del territorio a una determinada fuerza armada en el territorio. Como la descentralización del Estado, podríamos Exactamente, llamarlo. es como el modelo de organización del Estado, pero este es el modelo de organización de las Fuerzas Armadas. Claro. Y que tiene una salvedad, que es que se da en estados de excepción constitucional. Por lo tanto, estas CAXIS, que son un diseño del territorio nacional, que establece qué guarnición en cada territorio se va a hacer cargo del control del territorio y de la represión, genera un modelo de copamiento del territorio que tiene cierta lógica, pero también tiene ciertas contradicciones. Y ahí es interesante darse cuenta cómo la DINA precisamente surge para solucionar ciertas contradicciones de este modelo represivo. Te lo explico en síntesis. Este modelo de la represión se basa en una planificación centralizada del ejercicio de la represión, pero en una ejecución descentralizada de la misma. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que las Fuerzas Armadas, a través de una planificación de guerra determinada, construyen una hipótesis de guerra, que tiene en algunos casos hipótesis externas, pero en otros tiene hipótesis internas, y en el caso de un conflicto, comillas, contrasubversivo, la hipótesis de conflicto es, por lo tanto, una guerra interna, y por lo tanto se planifica de manera centralizada cómo debiesen proceder las Fuerzas Armadas en determinado contexto. No obstante, ustedes entenderán que la realidad del territorio y de la población es muy heterogénea, por lo tanto, la forma en cómo se lleva esa represión adelante va a depender de cada mando en cada región y en cada área. ¿Qué implica esto? Esto implica que van a haber ciertas tensiones, ciertas contradicciones dentro del ejercicio de la represión y que precisamente por una parte, por ejemplo, la caravana de la muerte es un dispositivo que se hace hacia los territorios que estaban en control del ejército para buscar dar un cierto mensaje hacia el ejército, pero a su vez también en ese mismo periodo, en octubre de 1973, la Junta se da cuenta que tiene que llevar la guerra sucia, la guerra contrasubversiva, hacia otro nivel, hacia otra escala. Y ahí es cuando se toma la decisión de crear la Dirección de Inteligencia Nacional, que inicialmente comienza a llamarse Comisión DINA. Y la diferencia... Dale, espérame, vamos con la Comisión DINA, vamos a una pausa y volvemos con 50 años cuando se creó la democracia. Mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Estamos de vuelta con Pablo Seguel contándonos de la historia
de cómo las Fuerzas Armadas hicieron la represión en la dictadura. Quedamos en la comisión DINA, Pablo. Dale. Mira, lo que yo te estaba comentando es que la comisión DINA surge en octubre de 1973, en un momento en el que los investigadores hemos llamado el periodo de endurecimiento de la dictadura. Y este periodo de endurecimiento tiene varios hitos, entre ellos uno de los más conocidos, que es la Caravana de la Muerte, ¿no es cierto? Este dispositivo represivo que conduce el general Arellano Starr a diversas guarniciones del ejército al sur y al norte. Pero también en paralelo se dan los otros operativos cívico-militares en las zonas rurales, por ejemplo en la zona de Paine, en el caso de Laja San Rosendo y otros en los cuales comienza a llevarse adelante una represión más cruenta. Y en ese mismo momento, entre finales de octubre y comienzos de noviembre de 1973, la Junta Militar de Gobierno toma la decisión de crear la Dirección de Inteligencia Nacional. Y esta comienza a llamarse Comisión DINA, como Comisión de Instalación de la Dirección de Inteligencia Nacional, y comienza a operar, de hecho, de un poco antes, pero consideramos que el hito de creación de la DINA es noviembre de 1973. Y la Comisión DINA es el grupo que comenzará a desarrollar lo que finalmente será la policía política de la dictadura, que es la Dirección de Inteligencia Nacional. Pero lo interesante de esto es preguntarse qué viene a solucionar en la lógica de los perpetradores la Dirección de Inteligencia Nacional. Y acá es cuando esto se conecta con lo que yo te estaba comentando al comienzo de este modelo de planificación centralizada de la represión, pero ejecución descentralizada de la misma, que es la CACSI. El gran problema que tiene un modelo de ocupamiento militar del territorio para llevar adelante la represión es que esta es muy visible. Y por lo tanto, el símbolo de este primer momento van a ser los campos de prisioneros políticos, como lo fue, por ejemplo, el Estadio Nacional. De Campo hecho, masivo. precisamente hacia noviembre comienza a desocuparse el Estadio Nacional. Así es. Pero ¿cuál es la diferencia? La gente que está en los campos de prisioneros, más allá de que son secuestrados, torturados y que efectivamente hay muchas víctimas vinculadas a los mismos, la mayoría de ellas terminan siendo procesados por infracción del estado de la situación de estado de guerra, por lo tanto son de alguna u otra manera prisioneros que están visibles, que están concentrados en espacios públicos, por ejemplo en el Estadio Nacional, y además de esto están siendo procesados por una figura legal que permite a la dictadura, en un estado de excepción, en tiempo de guerra, ¿no es cierto?, someter a estas personas a un proceso fraudulento, y como lo ha demostrado la justicia y también las comisiones de verdad. Pero al margen de eso, ese es un modelo visible. Los estadios están acá, están en el medio de la ciudad. No es un lugar en el que la gente puede decir, no sé que allí están deteniendo personas, por más que se haga un intento deliberado por querer ocultarlo. No obstante, el modelo que comienza a instalar la Dirección de Inteligencia Nacional es de un segundo nivel, y es un nivel en el que se basa en la clandestinidad. Por lo tanto, el símbolo de la represión en el momento de la DINA no van a ser los lugares públicos, ni va a ser el reconocer que la dictadura está deteniendo, secuestrando personas, torturándolas, ejecutándolas y desapareciéndolas, y por lo tanto el símbolo de la DINA es el centro clandestino. Y el primer centro clandestino como públicamente conocido, como más emblemático, es el cuartel Yucatán, que es Londres 38, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando que es un modelo que surge en un segundo momento de la dictadura, en el que la dictadura comienza a ser cuestionada por organismos internacionales y también por voces internas respecto a la intensidad de la represión, y que precisamente pasa a esta fase de clandestinidad como una manera de seguir con esta política criminal represiva, de exterminar a la oposición, de exterminar a todas las personas que estuviesen vinculadas con la Unidad Popular, pero a su vez también tratar de tender una faceta y una cara de legalidad y de que todo está yendo en marcha. Claro, teniendo presente además que, como tú decías, los primeros centros eran masivos, por lo tanto en ese centro masivo cabían no solamente activistas políticos, sino también pobladores, trabajadores, gente que lo pillaban en la calle por los toques de queda. Entonces era un arrase mucho más masivo y menos particularizado. Entonces me imagino que la DINA, a través de estos centros clandestinos, lo que quería era también un poco depurar, ¿cierto?, su modo de represión.
Claro, la característica central de la represión de la DINA es que es una represión selectiva. Ahora, yo igual cuestiono un poco esta idea de la selectividad porque en estricto rigor la represión tiene diversas intensidades. Ahora, la DINA sí efectivamente tuvo una política sistemática y deliberada de asesinar y exterminar a los militantes de los partidos políticos como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Partido Comunista de Chile, el Partido Socialista, el MAPU y todos los partidos que formaron parte de la Unidad Popular. Pero lo que es importante de poner acá en tensión es que la DINA, si bien es una policía política que depende de Augusto Pinochet, no fue el único servicio de inteligencia que tuvo una faceta operativa, sino que también existen otros. De hecho, ahora en mi tesis del doctorado estoy desarrollando ya la investigación final de por ejemplo, lo que es el Comando Conjunto, que dependió de la Fuerza Aérea y que integró dentro de sus filas a miembros de la Armada y de Carabineros de Chile y de investigaciones. Entonces, la represión como política de Estado es transversal a todas las Fuerzas Armadas y policiales de la época, pero además también tiene fuertes redes de inserción en la sociedad civil. Y yo creo que a 50 años del golpe de Estado, una de las principales agendas que nosotros tenemos que abrir desde la sociedad civil, desde la investigación académica, en el campo en el que ejerzo yo, es la responsabilidad civil y los cómplices civiles de la represión. Te pongo un ejemplo. La Brigada de Inteligencia Ciudadana de la DINA llegó en su momento a tener más de 14.000 informantes en todo Chile. En determinado momento, cualquier funcionario público que quería trabajar en el Estado tenía que tener un informe de calificación de la Dirección de Inteligencia Nacional. La Dirección de Inteligencia Nacional extendió sus redes a todos los ámbitos de organización de la sociedad civil y del Estado. Y, hay que señalarlo, esa forma de extender esta policía política solo se basa en la colaboración activa de la población. Y uno de los temas que como sociedad civil, como investigación académica, tenemos que comenzar a habilitar y desarrollar es los cómplices civiles de la dictadura militar. Algo que no está tratado tan fuerte dentro de la historiografía chilena. Tiene poco desarrollo a nivel de historiografía, se ha hecho un poco más a nivel del periodismo de investigación, pero es una de las deudas pendientes que estamos avanzando. O sea, si nos ponemos a revisar, por ejemplo, personal civil que se integró a la DINA, podemos hablar de los médicos de la DINA, de la Brigada Sanitaria de la DINA, que tuvo un contingente de más de 60 personas, agentes que tuvieron clínica y que luego de pasar por su periodo de la DINA, ejercieron en el mundo privado y en el sector público durante años. Podemos hablar, por ejemplo, también de los periodistas que fueron cómplices de la guerra psicológica que llevó adelante la dictadura militar, tanto desde el Departamento de Guerra Psicológica, de la Dirección de Inteligencia Nacional, como de la CGGOV y de la Dirección Nacional de Comunicaciones, de DINACOS. O sea, acá para que podamos hacernos una idea, para que exista represión, no solo tiene que haber un contingente formado de agentes represores, sino que también tiene que haber, secundando en segunda línea, un contingente de civiles que estén dispuestos, civiles y profesionales, que estén dispuestos a colaborar activamente con la legitimación de esta política represiva y en última instancia, como en un tercer nivel, un amplio espectro de la población civil a la cual esto no le generó interés o precisamente decidió hacer la vista gorda. Pero creo yo que a 50 años del golpe de Estado, del quiebre de la democracia, es importante abrir una discusión respecto a la complicidad de los civiles en la violación de los derechos humanos. Gracias, Pablo. Vamos a una pausa y continuamos con Soldados de la Represión. El señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. La mañana del 21 de septiembre de 1976, un atentado explosivo en el corazón de Washington destruyó el auto en el que iba Orlando Letelier junto a su secretaria Ronnie Moffitt. Ambos perdieron la vida. Según la descripción policial, el resultado del ataque fue escabroso.
Orlando Letelier fue ministro de Defensa, del Interior y canciller del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Fue exiliado un año después del golpe militar en 1973, por lo que todo indicaba que el ataque estaba vinculado al conflicto político. La autopsia estableció como causa de muerte de Letelier desangramiento y amputación traumática de las extremidades inferiores, producto de la explosión. Mientras trabajábamos en la vicaría con Fabiola Letelier, ella recibió esta comunicación de manera bastante reservada. Su reacción indudablemente fue de sorpresa, de desagrado. Recibir una noticia tan tremenda como esta nos comunicó simplemente que habían asesinado a Orlando. Se fue a la oficina de la Secretaría Ejecutiva de la Vicaría y ahí se realizó todo el plan para que ella viajara ese mismo día en la tarde a Washington. 14 años después del crimen y con vuelta a la democracia, comenzó la investigación judicial. En 1990, Fabiola Letelier interpuso una querella criminal por el homicidio de su hermano, causa asignada al ministro de la Corte Suprema, Adolfo Bañados. Fue el 30 de mayo de 1995 cuando la Corte Suprema confirmó las condenas de 7 y 6 años de privación de libertad para Manuel Contreras, ex general y jefe de la DINA, y el brigadier Pedro Espinosa. Es así como por primera vez en la historia, 2 militares activos durante la dictadura militar fueron condenados como autores intelectuales del asesinato del ex canciller del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier. La sentencia fue dictada por el juez Adolfo Bañados en noviembre de 1993. Estamos de vuelta en 50 años cuando se quebró la democracia, con Pablo Seguel desmenuzando Soldados de la Represión. Recién vimos la cápsula, el asesinato de Orlando Letelier. ¿Qué implicancias tuvo este hecho también muy conocido no solamente a nivel de Chile, sino que a nivel internacional? Mira, yo creo que es importante separar las consecuencias inmediatas que tuvo el asesinato de Orlando Letelier con las consecuencias de mediano plazo, ¿ya? Porque visto desde una perspectiva histórica, el efecto del asesinato de Orlando Letelier, si bien en el momento, en la época, para el escenario interno chileno no implicó tantas modificaciones, a la larga es una pieza clave para poder visibilizar, por una parte, la responsabilidad criminal de la Dirección de Inteligencia Nacional y, por lo tanto, del presidente de la Junta Militar, es decir, el general Augusto Pinochet, en el asesinato terrorista de Orlando Letelier, pero por otra parte también permitió poner en el centro de la discusión las consecuencias y las redes de la Operación Cóndor. Entonces, vamos primero al primer ámbito. En el ámbito interno, el asesinato de Letelier fue un hito político de envergadura mundial. Fue la primera vez que en la capital de Estados Unidos un servicio de inteligencia externo operaba de manera clandestina generando un atentado terrorista. Esto generó una repercusión y una presión tremenda del Congreso hacia Estados Unidos para cortar todos los lazos con la dictadura militar chilena. No obstante, Estados Unidos tenía un compromiso muy activo con el respaldo militar y también diplomático de la dictadura militar y por lo mismo también exigió ciertas acciones inmediatas a la Junta Militar. Entre ellas, la disolución de la Dirección de Inteligencia Nacional. Con posterioridad al asesinato de Letelier, la Dirección de Inteligencia Nacional pasa a disolverse unos meses después y es reemplazada por la Central Nacional de Informaciones. Es decir, pasamos de una dirección de inteligencia a una central de informaciones. Esto es una sutileza en el lenguaje, tiene hartas consecuencias distintas, pero la gran diferencia entre un organismo de inteligencia y un organismo de informaciones es que un organismo de inteligencia produce a través de agentes análisis sobre información y un organismo de informaciones recaba informaciones. Eso es una sutileza que opera más en el lenguaje, porque en los hechos igual la CNI tuvo una acción represiva, sobre todo en la década de los 80. Ahora, en un segundo nivel, Estados Unidos también le pide a Augusto Pinochet que tiene que juzgar a los responsables. Y en ese contexto es que comienza el simulacro de proceso judicial contra la plana mayor de la Dirección de Inteligencia Nacional, contra Manuel Contreras y la Dirección Exterior. Pero aquí es cuando sucede algo que
rompe un poco con esta situación, que es cuando Michael Townley se abre un proceso de entrega voluntaria, de colaboración con el FBI, para entregar información respecto a este operativo a cambio de su impunidad. Y ese proceso es muy importante porque permite en Estados Unidos abrir un proceso de extradición para Manuel Contreras, claro, y también para buscar responsables en Chile, y que paradojalmente comienza a abrirse por una situación muy absurda, que es pasaportes vulnerados. Porque los agentes que viajaron a Washington viajaron con pasaportes adulterados. Claro. Entonces, fue esa pequeña situación la que permitió abrir esta discusión. Entonces, en la primera, en el escenario interno, como primera consecuencia que te decía yo, el impacto directo del asesinato de Letelier es que rompe con el poder total que tenía Manuel Contreras en la época, implica la disolución de la DINA, implica reconocer que hay algún tipo de responsabilidad con más o menos claridad desde funcionarios de gobierno. Claro. En la época la Junta Militar dice que no tiene responsabilidad, pero esa sospecha se abre. Pero en una segunda instancia, yo creo que lo más relevante es que el asesinato de Letelier permite visibilizar el Plan Cóndor. Ya se venía instalando en la prensa norteamericana esta coordinación represiva en el Cono Sur, pero el asesinato de Letelier, que si bien fue llevado adelante solo por chilenos, permite poner una alerta mayúscula respecto a la coordinación represiva de las Fuerzas Armadas en el territorio, y eso efectivamente marcó un punto de no retorno tanto para organismos internacionales de derechos humanos como para el escenario interno de Estados Unidos. Entonces, las consecuencias del caso Letelier son bien relevantes desde el punto de vista histórico. Incluso uno puede agregar un tercer nivel de las consecuencias del caso Letelier, que es que las primeras condenas para represores de la dictadura militar son en función del caso Letelier. O sea, las primeras condenas contra Manuel Contreras en el 94-95, en el retorno a la democracia, fueron por sus responsabilidades en el caso Letelier. En el asesinato. Así es. Muchas gracias, Pablo. Ahora cuéntanos dónde podemos adquirir ese libro tan interesante que no hemos comentado todo este rato. Bueno, este libro es un libro de historia, que por lo tanto salió por una editorial académica, que es la editorial de la Universidad Alberto Hurtado. El libro ustedes lo pueden encontrar en la página de la Universidad Alberto Hurtado y también en una serie de librerías a lo largo del país, como en la Feria Chilena del Libro, está también en Metales Pesados y en la librería del GAM y en otras librerías más pequeñas, pero lo pueden encontrar sobre todo por la página de internet de la editorial de la universidad, que hace distribución a todo Chile a través de Correos de Chile. Y para los que les interesa leerlo en formato digital, también están las principales plataformas de libros digitales como Amazon y otras, así que también lo pueden conseguir por ahí. Estupendo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por estar aquí, por contarnos por Soldado de la Represión. Aquí termina 50 años cuando se quebró la democracia.